¿Qué tal, gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy bien. En este video nos vamos a ir un poquito rápido, ya que como lo vieron aquí en el título del video, es una situación de emergencia. Entonces, presten mucha atención a todo lo que voy a decir para que puedan lograr desactivar su alarma. Entonces, lo primero que vamos a tener consciente es que me estoy refiriendo a una alarma genérica, no me estoy refiriendo a una alarma original. Porque para desactivar las alarmas originales es un rollo totalmente diferente. En este caso estoy hablando de una alarma genérica, es una alarma aftermarket, es decir, que la instalaron por ahí en algún taller, no la instalaron desde la agencia. El primer paso y más sencillo, vamos a pensar que en nuestro control la pila ya se acabó. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de presionar el botón de abrir. Vamos a estarlo presionando y vamos a estarlo moviendo por la parte de abajo, que es donde va el módulo. Vamos a estar tratando de desactivarla, estar tratando de presionar el botón de abrir para que la alarma a ver si alcanza a agarrar. Vamos a estar como un minuto y medio ahí tratándole de desactivarla. En dado caso que no funcione con este paso, que es el más sencillo que vamos a hacer, el segundo es el siguiente. Van a buscar en la parte de abajo del volante, van a buscar un botón, que va a ser un botoncito como este, a ver si lo alcanzan a ver. Un botón como este o un botón como este que ven aquí. Va a ser un botón color rojo, color azul, un botoncito que nada más va a ir pegado. Entonces lo que van a hacer es, van a buscarlo. Ahorita, como pueden ver, ahí la alarma ya empezó a sonar. Van a buscarlo en la parte de abajo. Ahorita la voy a desactivar nada más para que me puedan escuchar bien. Van a buscarlo en la parte de abajo, puede ir aquí pegado, puede ir pegado en la parte de arriba, puede ir en algún tubo. Pueden asomarse bien en la parte de abajo para encontrarlo. Algunas veces lo ponen de este lado, lo ponen aquí arriba, lo ponen en la parte de abajo del volante. Varía dónde lo ponen, pero si la instalaron bien, tu alarma debería supuestamente de traerlo. En algunas partes, por ejemplo, viene también aquí abajo, viene en esta guanterita, dependiendo del carro que tengas. Y en casos muy raros, también llega a tenerlo en la cajuelita, en la guantera. Viene luego en esta parte. Ahí va dependiendo del lugar donde lo instalaste. Debieron de haberte dicho dónde instalaron ese botoncito. Entonces, lo primero es buscarlo. Una vez que ya lo hayas encontrado, ya que ya lo hayas ubicado bien, lo que vas a hacer es abrir el switch y dejar presionado ese botoncito. En este caso, yo voy a poner este ejemplo. Voy a activar mi alarma a propósito. Ahí ya está activada. Como ustedes pueden ver, no se desactiva. Voy a activarla a propósito. Está activada. Como está sucediendo posiblemente en este caso, el carro no arranca. Ok, entonces, como les comentaba, lo que vamos a hacer es abrir el switch y presionar ese botoncito. Entonces, yo lo que voy a hacer es eso. Abro el switch, me cercioro de que efectivamente está abierto, que no nada más lo dejé en accesorios, debe estar totalmente abierto, y voy a presionar el botoncito. Y como pueden ver, mi alarma ya se desactivó. Voy a arrancarlo y ya arranca. Ok, esto va a variar mucho, amigos. Va a ir dependiendo de cada alarma. Porque como en este caso, como vieron, yo lo único que tenía que hacer es presionar una vez el botoncito. Hay algunas veces que tienes que abrir el switch y dejarlo presionado por unos 10 segundos. Hay otros que tienes que abrir el switch y tienes que presionarlo una sola vez, tienes que presionarlo 3 veces o tienes que presionarlo máximo, me parece, hasta 5 veces. Entonces, es importante, esto sí debo de recalcarlo, que no por el hecho de que esté sonando la alarma te pongas nervioso, porque yo creo que es algo normal, que las personas a lo mejor te están viendo, la alarma está sonando, no se desactiva. Es importante que te mantengas en calma, porque a veces por los nervios no abrimos bien el switch o no presionamos el botón las suficientes veces o no hacemos las pruebas como son. Entonces es importante que lo ubiques bien, pruebes una sola vez. Si presionas una vez el botón y no se desactiva, ok, cierras el switch, vuelves a abrirlo, ahora lo presionas 3 veces, no funciona, lo cierras, vuelves a abrirlo y ahora lo presionas 5 veces o lo dejas presionado. Es estar intentando. La mayoría de las alarmas genéricas se desactivan con una sola vez que pulses el botón. Con esa es suficiente para que la alarma se desactive. Ahora, en dado caso que no funcione esto,
vamos a seguirnos a la tercera opción. La tercera opción es la siguiente. Lo que van a hacer, yo ahorita voy a activar nuevamente mi alarma. A propósito, yo la activo. Obviamente no me va a dejar encender el carro. Nuevamente no está funcionando el control. Entonces lo que vamos a hacer, desconectar la batería. Eso es lo que vamos a hacer. Esa es la tercera opción. Vamos a desconectar la batería y vamos a esperarnos unos 3-4 minutos tal vez. Vamos a esperarnos para ver si a la alarma de pura casualidad se le llega a olvidar que está activada. Vamos a esperarnos ahorita un rato. Vamos a volver a conectarla. Vamos a ver si ahora sí me permite el arranque. Sigue activada. Vamos a desconectarla otro rato. Esta vez a lo mejor nos vamos a esperar unos 5-8 minutos más para ver si se le olvida. Vamos a volver a conectarla. Y como pueden ver, no suena. Vamos a ver si me permite el arranque. No me permite el arranque. Entonces, bueno, esto va a funcionar. Bueno, esto va a funcionar solamente en algunos casos, no va a funcionar siempre, por eso lo dejo en la tercera opción. Porque hay algunas alarmas a las que sí se les olvida que están activadas a la hora de desconectar la batería, pero ahí sí va a ir dependiendo de la alarma que hayas comprado. Generalmente en las más genéricas sí se les llega a olvidar cuando desconectas la batería, olvidan que estaban activadas y tú puedes arrancar tu carro con normalidad. Pero en algunas alarmas que ya vienen un poquito más buenas, por decirlo así, esas sí tienen un recordatorio de en qué estado habían quedado cuando desconectaste la batería. Entonces lo dejo como tercera opción. Esto ya es en dado caso que no funciona el control cuando tú le estás apretando, que no funciona con el botón. Ahora tienes que desconectar la batería para ver si de pura casualidad así se desactiva la alarma. Si esto, amigos, no funciona, si aún desconectando la batería no funciona, ya probaste las tres opciones, vamos con la cuarta y con la más radical. Entonces, con esto ya me estoy refiriendo. A ver, vamos a desactivar la alarma. Con esto, amigos, lo que van a hacer, ahí va a ir dependiendo del lugar donde instalaron la alarma, de qué tan bien lo instalaron. En este caso vamos a depender de dos cosas. Primero, que en el auto que lo estén haciendo no haya nada en la parte de abajo que nos permita ver hacia arriba para ver dónde está el módulo, ya que hay algunos carros, por ejemplo como el Jetta, como algunas camionetas que traen todo esto cubierto. Entonces vamos a depender de que podamos nosotros aquí ver bien hacia arriba, que no tengamos ninguna tolva que nos estorbe para poder buscar el módulo. Ahora lo que van a hacer es asomarse hacia arriba y van a buscar el módulo. En este caso los módulos van a ser como vienen de la misma forma, no cambian casi en nada. Por ejemplo, este es de una alarma genérica, este es de una alarma Point, una alarma mejorcita. La característica que siempre van a tener es que el arnés siempre va a ser de color blanco y van a notar que viene como que aparte del carro va a venir fijada con algún tornillo. Bueno, se espera que esté bien fijada, entonces lo que van a buscar es este módulo para desconectarlo. En este caso, como yo les comentaba, van a asomarse en la parte de abajo. Ahí, como pueden ver, ahí está el módulo, ¿ok? Espero que lo puedan ver bien. Ahí está el módulo. Ese módulo es el que vamos a desconectar. Y esto, como les comentaba, va a ir dependiendo de cómo hayan instalado la alarma, ya que si la instalaron bien, pues vaya, no lo van a poder encontrar, va a estar fijo, no lo van a poder desconectar, o a lo mejor lo pusieron muy hacia arriba y no es posible llegar a él. Entonces esto sí ya va a ir en suerte, por decirlo así, ya va a ir dependiendo de cómo les hayan instalado la alarma. Y esta va a ser la cuarta y última opción, ya va a ser como que de plano no funcione. Si ninguna de estas cuatro opciones te funcionan, ya checaste lo del botón, ya buscaste el módulo, ya revisaste lo de tu control, ahí sí ya es momento de aceptar que tienes que traer a un técnico, tienes que dejar por ahí encargado tu carro, tienes que ir a buscar a alguien para que venga a desactivar la alarma. Estas son todas las opciones que tenemos a la hora de una emergencia, en dado caso que nos llegue
suceder que no se desactive la alarma, que se vuelva loca y no nos responda el control. Solamente son esas opciones para poder desactivar la alarma, no hay ninguna otra opción, solamente son esas únicas 4 opciones que tenemos para desactivarla. Entonces, pues espero que este video te haya ayudado, de verdad, realmente espero que si es una situación de emergencia, con este video lo hayas podido hacer. Si es así, déjame un like por aquí, déjame algún comentario. Y algo que sí había estado pensando es si hacer o no este video. Yo sé que a lo mejor ya hay muchos videos que hablan acerca de esto, pero si estás viendo este video, espero que sea para bien, o sea, que lo estés utilizando de buena forma, que sea tu carro, que sea un problema que tienes, una emergencia. No ocupes por favor esta información para andar haciendo cosas que no se deben. Entonces, pues bueno, espero que este video te haya ayudado. Ya saben, dudas, preguntas aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.